tardes con todos ustedes. Comenzaremos con la segunda mesa del día número 3 de la Semana de Historia. En esta ocasión es una mesa en la cual se presentará los libros Cuando el Estado educa, textos escolares de los siglos XIX, XX y XXI. Por algunas dificultades de tiempo, la exposición y la presentación se tardó aproximadamente unos 30 minutos. No obstante, la duración será la misma acentuada en los anuncios predecesores. Primeramente, me presento como moderador. Soy el estudiante Wari Vamos Henry Fidel. Soy estudiante de la carrera de Historia del sexto ciclo y mis temas de interés, de acuerdo a la prolongada carrera y a la especialidad, se basa principalmente en Historia de la religión del siglo XVI, XVII y XVIII, especialmente en la región de la Sierra Central, y también Historia cultural, haciendo énfasis en los intercambios culturales entre países habla hispanos. Pasemos más ahora a temas administrativos o elocuentes de la Semana de Historia. Como ya mencioné, estamos en el tercer día de la semana, que comenzó el 24. La Semana de Historia va a durar hasta el día viernes 28 de noviembre. Les invito a que estén presentes a la siguiente mesa y a la mesa del día de mañana y del último día. Beneficio para los asistentes. Va a existir tanto un sorteo que lo va a realizar el Centro de Estudiantes de Historia, quien auspicia esta semana, y además se va a otorgar constancia de participación por parte de la facultad a todos los asistentes. Indicaciones. Son 3 indicaciones a tener en cuenta. La primera, evitar dejar residuos en el auditorio. La segunda, mantener silencio durante la exposición tanto de los ponentes como de los moderadores, en este caso mi persona. 3, en caso de tener interrogantes, favor de esperar la ronda de preguntas. Y aquí viene la cuestión. Cada comentarista presentará o tendrá a disposición de comentar sus sentencias durante unos 15 minutos y el autor unos 20 minutos. Luego de ello se pasará a una ronda de preguntas, la cual durará unos 10 minutos y cada exponente tendrá una réplica de 5 minutos. Comenzaremos ahora presentando a los académicos que están en la dicha presentación. Comenzamos primero con el doctor Juan José Heredia Neira, quien es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Historia por la Universidad de París, Panthéon-Sorbonne, y doctor en Historia y Civilizaciones por la École des Hautes Études en Sciences Sociales, París, Francia. Asimismo, es especialista en temas de historiografía, Estado y identidad nacional, comunicación política y la sociohistoria y la inmigración en América Latina. El segundo comentarista es el licenciado Yadir Camayo del Carmen. Es licenciado en Educación, énfasis en el área de Ciencias Sociales y como segunda área de Determinación Historia por la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. Y además es estudiante de la maestría en Historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su tesis de licenciatura trata de abordar el papel de la mujer prehispánica a través de un estudio de la Señora del Campo. Participó en el 16º Congreso Iberoamericano de la Educación Latinoamericana en Chile. Y finalmente, el autor de los libros, el licenciado Yuri Rodríguez Reyes, quien es historiador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus libros, me refiero a los que se va a presentar el día de hoy, abordan el proceso de formación ciudadana a través de los textos escolares durante la época republicana. Ahora sí, pasaremos a los comentarios, primeramente los comentaristas en el orden que he mencionado. Buenas tardes a la concurrencia, a los organizadores de la Semana de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gracias también a Yuri por confiarme nuevamente los comentarios de su libro, que es una trilogía.
y aquí también a Juan José Heredia, que también nos acompaña nuevamente para la presentación de dichos libros. Bueno, voy a comentar acerca de los dos primeros libros, en este caso, Cuando el Estado educa, siglo XIX y siglo XX. Siglo XIX ya tuvimos la oportunidad de comentarlo en el Museo Metropolitano, ¿sí? En el Museo Metropolitano el año pasado, y he destacado en ese entonces que una de las virtudes del libro que ha realizado con mucha seguridad nuestro autor Yuri Rodríguez es el hecho de tener una virtud muy puntual, y es el tema que aborda, por así decirlo, los textos escolares de manera de larga duración. Ciertamente en la historiografía nacional tenemos estudios importantísimos acerca de los textos escolares, pero estos se han focalizado en partes, ¿no? En partes sectorizados, o estudios de caso, como habríamos dicho. También hay estudios acerca de los textos escolares específicamente durante una etapa, como por ejemplo el de Velasco, sobre todo el de, me parece que lo ha trabajado Maribel Larrelucea, ¿no? Textos escolares también ha realizado el doctor Puerta, ¿no? El doctor Puertas, y entre otros muchos más que podríamos destacar. Pero nadie ha realizado un trabajo de grandes proyecciones como el que ha hecho Yuri Rodríguez, que se trata al menos de considerar el estudio de los textos escolares de una perspectiva de larga duración. Siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Siglo XIX destaca mucho la presencia, no tanto del texto escolar como tal. En ese entonces existe lo que viene a ser el catecismo político, el catecismo cívico. Y tales como se mencionan en el texto, cuando el Estado educa, ¿no? Cómo influye el Estado en la manera de cómo poner las materias a enseñar a la población del común. En este caso, traer la modernidad, o traer los nuevos valores de la República hacia los sectores que se dirigen. Otra virtud más del texto del primer tomo de Yuri es el hecho de tener en general muchas citas que son beneficiosas para el empleo del texto como un formato de enseñanza. En este caso, los textos escolares y así tales como la investigación histórica tienen que ir de la mano, ¿no? Yo pienso en mi calidad de docente que los historiadores, si bien es cierto el oficio del historiador se refiere a la elaboración del conocimiento histórico, esto ha pesado mucho a su quehacer, y es que han aparecido otros especialistas de otras ramas y han suplantado ese lugar que deberían tener los historiadores, y esto es por culpa de ellos mismos. Se han alejado del público general para dedicarse a la academia, ¿no? En este caso, el texto de Yuri tiene esta virtud, que tiene un lenguaje ameno, tiene citas muy entendibles, y sobre todo las imágenes de los catecismos políticos, que es de interés. Hasta ahí con el tema del siglo XIX, y voy a abordar sintéticamente el siglo XX, y es que para mí me parece muy interesante el texto de Yuri, el segundo tomo sobre el siglo XX, dado que él lo concibe a partir del enfoque de proyectos estatales, ¿no? Él menciona que hay 4 proyectos estatales en el siglo XX, y en este caso enumero primero el proyecto del segundo civilismo, el proyecto leguista, el proyecto revolucionario de las Fuerzas Armadas y el proyecto neoliberal del Fujimorismo. A comparación de lo que decía Carlos Contreras, ¿no? Ahí en el siglo XX ahí se distingue por en la primera mitad del siglo XX se distingue por 2 proyectos interesantes de la educación, que viene a ser el planteamiento civilista, modernista, y el planteamiento indigenista, ¿no? Más o menos 1940 en adelante. Para este caso, Yuri conviene resaltar el tema de los proyectos políticos agrupados en 4, y es que se van a diferenciar cada uno en temas específicos. En este caso trata sobre todo lo que hoy en día por lo común se está desarrollando, es el tema de el estudio de discursos.
Mediante el estudio de discurso se puede emplear el estudio de qué cosa, categorías específicas, el tema de la civilización, el tema de la raza, que me imagino que aquí nuestro colega Juan José ahondará, el tema de la patria, ¿no? El problema del indio también se ve, y más aún en la década de 1960, 70, 80, el gobierno de las Fuerzas Armadas empieza a resaltar este tema, ¿no? El discurso indígena. Y aquí quisiera especificar, y aquí viene no sé si se me permite una crítica a Yuri, no sé. Si bien es cierto, una de las virtudes del libro es el hecho de agrupar los textos escolares mediante proyectos, Yuri lo ha visto de manera panorámica. Esto nos invita a que sea una entrada a nuevamente entrarnos a estos mismos actores que realizan estos textos escolares, hacer una microhistoria de los mismos autores que están haciendo, cuáles fueron las motivaciones, cuáles fueron las categorías y cuáles fueron las agencias que han utilizado para poder difundir, porque el texto escolar del siglo XX es sobre todo difusora en el sentido pragmático. ¿Cuántos de ellos se han podido establecer o han logrado una especie de poder, concentrar un poder de difusión a partir de, o sean editoriales particulares, ¿no? Eso. Yo voy adelantando, estoy haciendo justamente a partir del estudio de Yuri un estudio de caso que es sí lo conocerás, ¿no? Yo no me quiero adelantar, pero ojalá salga para el próximo año. Es un estudio de caso sobre un texto escolar de 1980, de un autor de 1980, de los cuales comparto cierta familiaridad y que ha sido reconocido al menos por los sectores de Huarochirí, ¿no? Que es un lugar donde se ha difundido sus obras y que hasta ahora está presente el estudio, incluso cuando uno va a San Andrés de Tupicocha, por esas zonas, San Mateo de Otao, tienen esos textos todavía. O sea, el Estado no ha llegado con los textos nuevos, pero siguen utilizando los textos de mi tío, ¿no? Entonces, todavía. Eso. En general, en pocas palabras y ya para concluir, quisiera destacar el mismo hecho de que Yuri, nuestro autor presente, se ha esforzado por comprender el estudio de los textos escolares de manera conjunta, y a partir de ello esto nos sirve, el texto sirve como una entrada para poder focalizar los distintos autores y los distintos contextos que nos permiten comprender el lugar de los textos escolares y de la divulgación histórica en el siglo XX. Más allá de los proyectos estatales, que es el fin general formal, creo que se falta un estudio del contexto pragmático, ¿no? A partir de ello, la historia de los textos escolares de manera interna, a partir de los autores. Esto es. Mi intervención tampoco quiere spoilear un poco de lo que es el contenido del texto escolar de Yuri, pero creo que he cumplido con acercarlos a una idea de lo que al menos se trata. Y por último quisiera invitarlos a adquirir estos libros, que son súper interesantísimos. Es parte de una tesis que ha realizado Yuri en 2021, entonces está fresquecito y yo creo que sirve de manera para poder consultarlo en la historiografía general, ¿no? Muchas gracias, Yuri, y muchas gracias al público. Aplausos, por favor, para el licenciado. Muchas gracias por sus comentarios. Ahora pasaremos con los comentarios del doctor Juan José Heredia. 15 minutos, por favor. Sí, justo estoy poniendo el cronómetro para no pasarlo, porque a veces uno se va de largo. Bien. ¿Se escucha bien al fondo? ¿Se escucha o no? Perfecto, ya, gracias. Rápidamente, ¿no? Es un gusto encontrarme con un viejo colega de larga data, porque nos conocemos
conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es Yuri Rodríguez, con quien tuve el gusto de llevar cursos en el año 97 y 98 en la Universidad Mayor Nacional de San Marcos, en la Facultad de Ciencias Sociales. Somos bases contiguas, ¿no? Él es base 9.4, yo soy base 9.5, y justamente pues llevamos el curso de seminario de tesis. Y ahí anudamos una amistad que se ha renovado luego de mi vuelta al Perú, ¿no? En ese sentido es un placer compartir mesa con él y también con Yadir, ¿no? Justamente Yadir ha sido mi alumno en el posgrado, en el curso seminario de historiografía, un muy buen alumno que promete un trabajo muy interesante sobre el famoso pensador Encinas, ¿no? José Antonio Encinas. Esperamos pues con mucha impaciencia la sustentación de su tesis, ¿no? Comenzamos entonces para rastrear un poco cómo ha ido trabajando la historiografía en el tema de los manuales escolares, ¿no? Rápidamente yo lo cifro más o menos hacia 1983, el primer estudio concienzudo, ¿no? Y no se da ese estudio en el Perú. Quien lo realiza es en Francia, en un volumen conjunto. El autor se llama Jean-Pierre Bessières. Su libro se llama, su artículo, que está dentro de una colección sobre la indianeidad en el Perú, su libro se llama, su artículo, se llama Nuestros ancestros los incas, Nos ancêtres les Incas, como él lo escribe en francés, ¿no? Este trabajo es muy interesante y no ha sido citado en ningún momento, ¿no? Quizá porque no existe una traducción en español, no le existe. El tema rápidamente cuestiona esa idea liminar que los peruanos manejamos bastante, de que somos los herederos de los incas o el país de los incas. Entonces el texto comienza a plantear una idea clave, que es que el discurso nacionalista peruano gira en torno a lo incaico y los valores eternos que han trascendido hasta la actualidad. Desde esta perspectiva cuestiona cómo se deja de lado otros relatos en la historiografía. Él se ciñe al texto de Juan Velasco Alvarado, y hay mucho que descubrir en los textos de Velasco, ¿no? Este trabajo es pionero. Luego pasamos a un texto muy citado, un texto que sí es demasiado conocido, que se convirtió en un dogma, que es el texto de Gonzalo Portocarrero Maich, ¿no? Seguro ustedes lo conocen, el Perú desde la escuela. Es un texto muy al estilo de la católica, en el sentido de que todo lo ve racismo, ¿no? Y se concluye en cierto punto que Sebastián Lorente es uno de los iniciadores del racismo peruano, mejor dicho, es el teórico del racismo peruano. Y cuando tenemos una lectura concienzuda, minuciosa de Sebastián Lorente, y los remito a Mark Turner, el autor norteamericano, Lorente más bien piensa en la integración, ¿no? Cosa que tiempo después, como dice Turner, lo va a retomar ¿quién? El puente historicista entre indigenismo e hispanismo lo va a retomar ¿quién? Jorge Basadre. En otras palabras, Lorente estaría hablando en un contexto positivista, él no era positivista, en un contexto positivista, estaría hablando bajo las premisas de lo que luego va a hablar Jorge Basadre, que es un historiador brillante, pero que se llevó todos los créditos. ¿Por qué se llevó todos los créditos? Obviamente, ¿por qué? Porque la generación precedente, la de Ribagüero, la de Víctor Andrés Belaúnde, circunscribieron la figura de Sebastián Lorente a la mera acumulación de datos, cuando en realidad planteaba a la manera de Basadre un relato historicista. Desde esta perspectiva voy criticando el texto de Gonzalo Portocarrero. En honor a la verdad, los últimos textos de Gonzalo Portocarrero cambian su punto de vista. No hablo sobre el tema del Perú desde la escuela, sino sobre la temática del racismo. Va cambiando bastante y se va alejando del estilo católica que nos encontramos en textos de Flores Galindo, Jesús Cosa Malón más recientemente, y otros autores, que la explicación racista trasciende bastante, cuando en realidad se tiene que ver los usos de la noción raza, ¿no? Los usos epistémicamente de la noción raza, y descubrimos otro tipo de verdad, ¿no? Bueno, a partir de estos momentos entonces van surgiendo una serie de estudios. Conocemos lo de José Chaupis, recientemente lo de mi profesor amigo, el magíster César Puertas, que está prometiendo una tesis doctoral justamente sobre los textos escolares, ¿no? Quiere decir que es una temática que
va creciendo constantemente, ¿no? Es una temática que cada vez más interesa a los autores. ¿Por qué? Porque la escuela es el vehículo, es el medio que transmite el imaginario nacional. Pocos estudios lo entienden de esta manera, ¿no? La escuela y los textos escolares como transmisor de representaciones de lo que queremos como nación peruana. Dicho esto, me encuentro justamente en que la mayoría de los estudios se limitan a casos sectoriales. Desde esta perspectiva presenté dos comunicaciones. De repente a mí no me asocian con esta temática, pero he presentado en Francia en 13 eventos una crítica, por ejemplo, a los manuales escolares de quién, de Pablo Macera. Pocos nos dicen que Pablo Macera está escribiendo bajo la égida de la teoría de la dependencia, por ejemplo, ¿no? Y eso ya lo he dicho y lo tengo escrito, ¿no? Y que él presenta un mundo idílico que se llama como el mundo de la autonomía, un mundo que en el Perú no hubo intromisión alguna, un mundo forjado por los verdaderos peruanos, mundo subvertido por la llegada de los españoles, y a partir de esos momentos comienza pues el periodo de la dependencia. Así se nos bombardeaba a los de mi generación cuando éramos estudiantes y se sigue bombardeando hasta la actualidad. Falta analizar también las cartillas académicas, las separatas de la Academia Duni, donde yo me encontraba con este tipo de definición. Y esto lo podemos encontrar en los epígonos de Macera, tanto en los colegios como en las universidades, ¿no? Esta es una primera crítica que levanto y que ya estoy escribiendo un artículo. Me estoy aguantando todavía porque necesito, por obvias razones, ¿no? Ya lo contaré en algunos momentos, ¿no? En algún momento, ¿no? No solamente es Pablo Macera, muchos autores, muchos historiadores nos brindan una historia idílica de los valores eternos incaicos como fundadores de la nación peruana. Y justamente el texto de Yuri, porque es interesante, ya lo dijo Yadir, ¿no? Ya lo presenté 2 veces, por la visión de larga duración, una visión de conjunto. Originalmente en mi tesis doctoral yo terminé trabajando el uso de la noción raza, el concepto regeneracionismo a través de más de 100 tesis universitarias que analicé en la Universidad de San Marcos, el regeneracionismo sanmarquino. Cosa interesante es que originalmente yo iba a trabajar lo que justamente ha realizado Yuri, ¿no? Por cosas del destino cambié de director de tesis, me sugirió trabajar un tema sobre el uso de la noción raza a través del tiempo. Lo enfoqué en un periodo de 50 años. De esta perspectiva, Yuri ha realizado un trabajo que me había planteado hace 10 años y lo realiza desde una perspectiva de la larga duración, remarcando en las rupturas y discontinuidades. Cómo cada tiempo, cómo cada época entiende lo que es la educación peruana y la manera de transmitir una serie de representaciones sobre la nación peruana. He ahí un valor clave de su texto. Segundo punto, Yuri Rodríguez es uno de los pocos que está por primera vez, y en este sentido su trabajo es pionero, en darle un lugar a las mujeres, un lugar al olvido de las mujeres en la historiografía de los textos escolares, como también hay un olvido de las mujeres en el gran metarrelato nacional, ¿no? Como las mujeres a su manera, y esto lo pienso trabajar luego, van generando un relato historicista de la nación peruana, que también tiene sus puntos negros en la medida de que también ellos comparten el horizonte racialista de la transición de 3 siglos entre el 19 y el 20. Lo interesante del caso es que Yuri le da una plaza en este estudio al rol de las minorías, al rol de las mujeres. En este sentido, su trabajo promete mucho. ¿Por qué promete mucho? Porque es el primero que está poniendo el punto en la IES. Ustedes saben muy bien, como historiadores que son, que la historia constantemente se reescribe a la luz del descubrimiento de nuevas fuentes, nuevos métodos, nuevas teorías. Entonces lo que ocurre es que la historia se vuelve acumulativa. La historia se torna acumulativa en la medida de que el estudio de Yuri va a ser matizado, va a ser complementado, va a ser compulsado, va a ser criticado y va a surgir una nueva síntesis. Desde esta perspectiva su trabajo es valioso porque es un trabajo pionero. Eso es lo que quiero guardar del trabajo. Me parece interesante lo que él está planteando y desde una perspectiva de la larga duración viene a ser el primer
trabajo. Lo más probable es que el segundo trabajo sea de César Puertas, y así sucesivamente. Yo pienso que varios de aquí se pueden sumergir al análisis de los textos escolares. ¿Por qué? Porque hay muchas temáticas que explorar. El rol de lo afroperuano en los manuales escolares, que lo realiza Maribel Arrelucea de una manera pionera. Una cuestión importante que poco se ha trabajado en la representación a través del tiempo de Túpac Amaru, que es algo que estoy tocando, cómo convierten en indígena a un héroe presentado como mestizo. Hay una suerte de retorno cíclico: indígena, mestizo, ¿no? Y cómo adquiere su CENIC en tiempos de Velasco Alvarado, ¿no? Cómo adquiere su CENIC en tiempos de Velasco Alvarado. Falta un estudio concienzudo, ¿no? Porque los últimos trabajos de Charles Walker y Cecilia Méndez tratan de incidir en el carácter indígena de Túpac Amaru, ¿no? Lo más probable es que Túpac Amaru haya sido un mestizo. Hay que ver justamente cómo se usa esto. Y algo interesante, Yuri trabaja a vuelo de pájaro de manera interesante a Túpac Amaru, pero me encontré en un manual escolar de los años 70 cómo se compara, algo bien inédito, lo que son las revueltas que se están dando en 1780-81, la revolución de los comuneros en Colombia, en el recién inaugurado Virreinato de Santa Fe de Bogotá, con la rebelión de Túpac Amaru, cómo se trata de generar una unión entre ambos movimientos. Eso es algo bastante novedoso que me encontré rastreando manuales escolares, que justamente tú, Yuri, me lo facilitaste en tu casa, ¿no? Y desde acá trato también de comprometerlos a ustedes para que hagan un reclamo a la Biblioteca Nacional del Perú. ¿Por qué? Porque la mayoría de textos escolares a los cuales teníamos nosotros acceso ahorita están apiñados en la antigua biblioteca, ¿no? Sin una solución de continuidad para el uso de los investigadores, ¿no? El trámite es recontra engorroso. Así pues, varios de nosotros tenemos que ahorita prestarnos, buscar materiales viejos. Yo lastimosamente los dejé en Francia algunos. Hay bibliotecas en Alemania en Bonn y en Brunswick, en el cual se encuentra toda la colección de textos escolares, manuales escolares peruanos, y lamentablemente en nuestro propio país no lo tiene, ¿no? Es una crítica que yo pienso que ustedes son los perjudicados, porque hay un manantial de información, donde sigo citando temas que Yuri está trabajando a vuelo de pájaro, ¿no? Trabajar la identidad nacional, trabajar la circulación de los historiadores en los textos escolares, ¿no? Por ejemplo, en mi caso he trabajado, lo tengo ya escrito, un momento lo soltaré, cómo Pablo Macera ha sido citado por la mayoría de autores escolares, ¿no? Benavides Estrada, ¿cómo se llama este autor? Juan Castillo Morales, Plácido Díaz, Wilfredo Caxoli. O sea, se hace una circulación de ideas en las redes, todos llegamos a Pablo Macera y su concepto de autonomía y su concepto de dependencia. Y esto lo encontramos también, justamente esto lo encontramos las primeras citas que se están dando a inicios del siglo XX, a qué autores o a qué historiadores se están remitiendo. He querido justamente soltar ideas para que ustedes investiguen. ¿Por qué? Porque el libro de Yuri, los 2 tomos, y justamente se anuncia un tercer tomo, lo que trata es de que ustedes, los jóvenes estudiantes sanmarquinos, traten de sumergirse en este universo hermoso que es la deconstrucción de los textos escolares. Les recomiendo algo, y Yuri lo ha hecho. Les recomiendo algo y con esto termino, ¿no? Cuando analicen un texto, no solamente vean lo que se dice, sean lo que se dice de Túpac Amaru, sino ubiquen la siguiente pregunta, si pueden tomen nota. ¿Por qué se dice esto de Túpac Amaru? Vuelvo a repetir, lo que se dice de Túpac Amaru y por qué se dice esto de Túpac Amaru. Es una condición mínima que acá en San Marcos se debe enseñar en los cursos de metodología de investigación histórica. Y eso yo lo aprendí justamente porque acá los sanmarquinos, y debemos sentirnos orgullosos de esto, somos herederos de la tradición de Raúl Porra Barnechea. Yuri se circunscribe en esta herencia. ¿Y por qué somos herederos de Raúl Porra Barnechea? Porque hemos sido también alumnos de Carlos Aníbal y de sus asistentes de práctica, que nos han enseñado en los talleres de crónica justamente lo que es la hermenéutica, desde una perspectiva concéntrica y desde una perspectiva que parte de lo macro a lo micro y del pequeño círculo a los demás círculos que van rodeando a los otros círculos. Ambos métodos se llega a grandes cosas, análisis de crónicas, y eso mismo se puede hacer ¿para qué?
para analizar textos escolares, ver la filiación del dato, cómo se citan, cómo circula, cómo los textos escolares son utilizados en la sociedad, ¿no? Desde esta perspectiva, el texto de Yuri es muy importante, ¿no? Y les recomiendo pues que lo puedan adquirir, ¿no? Gracias por todo y gracias a mi alma mater por brindarme el espacio otra vez más de poder contribuir con mis conocimientos. Éxitos en todo y hasta la próxima. Gracias, doctor Juan José Heredia. Ahora pasaremos a los comentarios del autor, Yuri Rodríguez Belles, de los libros. 20 minutos, por favor. Voy a hacer algo didáctico. Buenas tardes con todos. Quiero agradecer en primer lugar al CEIS. Nosotros como ex estudiantes, aunque en realidad seguimos siendo estudiantes, integrantes hace años atrás de lo que es el Centro de Estudiantes de Historia, nos complace en general que esta tradición, buena tradición de forjar conocimiento a través de los coloquios, a través de la junta, de los talleres, de las conferencias, etcétera, se siga llevando aún en el siglo XXI. Y eso me complace mucho y yo estoy muy agradecido por ustedes, compañeros, que han hecho posible esta presentación, más que todo, cuyo objetivo principal es la de difundir. Difundir quizás algo que no sea tan conocido, la academia, digamos, no le haya hecho, digamos, algún alcance, pero que gracias a este espacio podemos hacerlo. También quiero agradecer aquí a los comentaristas, amigos míos, Yadir, Amayo y a Juan José Heredia. Ahora bien, básicamente el objetivo de estos textos nacen con la pandemia, a partir de la tesis que nosotros desarrollamos en el año 2021. Ustedes saben, la tesis, la pandemia acabó con muchas vidas, lamentablemente. En nuestro caso personal no acabó con nuestras vidas, acabó quizás con nuestros empleos, porque muchos perdimos los empleos en aquella época por cuestiones pedagógicas, etcétera, que son detalles y anecdóticos comentar, pero eso nos abrió una ventana de posibilidades. Nosotros ya estábamos planificando el trabajo de la investigación de la tesis y eso nos dio un alcance mayor en cuanto al tiempo. Así que nos abocamos plenamente a desarrollar la investigación que era acerca de los textos escolares que en calidad primaria yo tenía en casa. A lo largo de los años fui recopilando las fuentes primarias, como ya lo ha dicho Juan José. Esos textos no los encuentran ni en Amazonas, simplemente ya desaparecieron y si no tendrían que irse por Europa a ver si los encuentran. Ahí están bien guardados y acá los tienen pues almacenados y sabe Dios si ya están deteriorándose. Bueno, entonces gracias a esos textos empezamos a desarrollar este trabajo investigativo y el producto ha sido que hemos ido desde el 2024 desarrollando la trilogía, el ciclo 19, hemos desarrollado todo lo que en esa época se llamaban catecismos políticos. Los catecismos políticos en realidad tienen una nominación que va hacia adelante, o sea, en el tiempo antes y en el tiempo después. Parece que hay un problema ahí. Bueno, no importa, vamos a nosotros continuar. Yo había preparado algunas diapositivas a modo de ilustración para que un poco ustedes vayan viendo cuál fue el trabajo poco a poco de desarrollo de estos textos escolares. El siglo XIX es parte, junto con el siglo XX, parte de la tesis. No podía contenerse en un solo texto, así que tuve que partir el texto en dos. Uno para el siglo XIX, que trata de una génesis de lo que en esa época eran los textos escolares. El término textos escolares se conocen para el siglo XX, ¿correcto? Para los años tempranos del siglo XX. Ya se les llama textos escolares o se les llama también libros de texto. No hay que confundirlos con los libros escolares. Los libros escolares son textos que han sido elaborados con otros objetivos, otras metas, pero que luego han sido adecuados a la vida escolar. Entonces, ahí hay una cuestión interesante de definir, que muchos teóricos en pedagogía y en el estudio de la historiografía escolar, ellos hacen esta, disertación y esta diferenciación. Bueno, entonces el siglo XIX va a ir evolucionando en cuanto a estos catecismos
Y el término catecismo viene porque es una especie de preguntas y respuestas que se utilizaban desde la génesis del siglo XVI, de la época de Lutero. Y esta fórmula de aprendizaje memorístico se va a ir consolidando en nuestra colonia, en el virreinato. Evidentemente, las autoridades coloniales lo van a utilizar para adoctrinar a los indígenas y a los pueblos indígenas. Hay una serie de catecismos que tienen unos nombres bastante sintomáticos. Hay un catecismo en Chile que se llama Catecismo para los rudos de conocimiento o rudos de entendimiento, dando a entender que rudo es una persona que no le entraba muy bien los conocimientos. Entonces, esos eran los títulos que se colocaban. Posteriormente, la gesta emancipadora en Sudamérica va a tomar estos textos, catecismos políticos, y los va a ayudar, los va a coadyuvar para que ellos sirvan para la gesta independentista, es decir, les va a dar la vuelta. Antes habían sido utilizados por las autoridades virreinales, ahora van a ser utilizadas para adoctrinar, para concientizar a las masas patrióticas para que puedan ellos generar la independencia y la emancipación. Y es así como regresamos luego ya en la parte de la República Temprana, que estos catecismos van a ser los famosos catecismos políticos. Hay un autor, un tal González, que en 1825, uno de los más tempranos que hemos ubicado, que es el que le solicita autorización a Simón Bolívar para que publique ese texto, porque va a servir para dar un espíritu de patriotismo y de civismo a la nación peruana, a la reciente nación peruana, ¿no? Entonces, desde allí empezamos a ver ya esto que va a ser luego los textos escolares. Para el siglo XX, ya tenemos nosotros los que sí son definitivamente textos escolares. Ahora, yo manejo a lo largo de la tesis y el desarrollo de la investigación, manejo dos variables, o lo que se trabaja en lo que son las letras, se le llama dos categorías. La categoría nacionalismo, y la categoría texto escolar. Y realizo el análisis en función a estas dos categorías. Evidentemente hay algunas palabras claves como ideología, como hegemonía cultural, etcétera. Estoy siendo bastante básico en esto, no me puedo explayar, me disculparán ustedes. Entonces, en base a estas terminologías, estos conceptos, vamos desarrollando lo que va a ser el entendimiento, cómo así los catecismos y luego los textos escolares han servido para ideologizar como instrumentos, como vehículos de concientización de lo que el Estado quería. En primer término, el Estado virreinal; en segundo término, el Estado republicano. Se me hizo una crítica y se me dijo: tú no puedes hablar de nacionalismo decimonónico. Y de alguna manera yo no planteaba, o en todo caso se me entendió mal, yo no hablaba de un nacionalismo decimonónico, porque nosotros sabemos que el romanticismo parte recién a partir de 1870 y por esos años, ¿no? En Alemania, etcétera. Estas ideas románticas que tienen que ver con la nación, ¿no? Y las reunificaciones italianas que vienen de la década de 70. Entonces, lo que yo planteaba era un proto-nacionalismo, y planteaba lo que muchos historiadores y colegas han trabajado con el nombre de el Estado en forma. Es un término para designar a un Estado que se quiere convertir en nación. Y esto tiene que ver con teoría historiográfica, cuando se plantean dos tendencias en cuanto al origen de la nación, del nacionalismo, ¿no? Una teoría o una tendencia, procedencia milenarista, de que siempre ha existido la nación, y por el otro lado, la modernista, de que la nación ha sido construida o creada a partir de ¿para qué? Entonces, de alguna manera, estas terminologías, estas conceptualizaciones son importantes en la construcción del trabajo que hemos realizado. Yo sé que evidentemente es una tesis, ahí hay mucha teoría, mucha metodología, pero estoy tratando de ser muy sucinto para dar a entender que al final el producto fueron textos, catecismos escolares del siglo XIX y textos escolares del siglo XX. Y en el siglo XX sí podemos hablar, y lo reitero, sí podemos hablar de un nacionalismo en la época de los 70 con Velasco Alvarado. Juan José ya ha dado algunas
¿no? Ha dado algunas muestras de lo que es Velasco, de lo que significó Velasco como ideología, como vehículo de estos textos escolares a través de estos autores. Y la principal diferenciación que tengo que realizar con otros estudios que se han desarrollado en este siglo XX sobre textos escolares es que básicamente han trabajado textos escolares desde el Estado, mientras que yo he desarrollado textos escolares de autores particulares que estaban al servicio del Estado. Esa es la diferenciación. Finalmente, el próximo año vamos a presentar el tercer libro para el siglo XXI que trata, tiene una teoría más que todo en su metodología de deconstrucción, como ya lo había mencionado José, de deconstrucción del discurso. En este caso creo que los jóvenes colegas que se vayan inmiscuyendo a la historia conceptual, que tiene corta edad, que tendrá pues unos 20, 30 años, desde Argentina de Patti, etcétera, desde Kossinger, etcétera, en Alemania y en fin, van a estar interesados básicamente porque estamos hablando de terminologías que van a ir cambiando conforme el tiempo. Es un texto también de la regulación, a pesar de que es un cuarto de siglo, son del 2000 al 2025, vemos un cambio trascendental en la forma como se les enseña a los jóvenes, a los niños en este siglo XXI, que además tiene muchas peculiaridades a diferencia del siglo XX, de nuestra generación. Y es que lamentablemente los textos ya no son textos, son mensajes de texto, o sea, son telegramas prácticamente. Y eso tiene que ver con muchas connotaciones psicopedagógicas y connotaciones que tienen que ver con la naturaleza del individuo de este siglo XXI, que bueno, esa es otra charla aparte. Entonces básicamente los textos escolares del siglo XXI van a tener esa énfasis, pero además no hemos descuidado el análisis de lo que llamamos, entre comillas, textos escolares, que no deberían ser llamados textos escolares, lamentablemente son compendios, cartillas, separatas, pone el nombre que quiera, folleto. Pero ya lamentablemente no se pueden llamar textos escolares porque los textos escolares murieron en el siglo XX. Ahora generalmente, y lo había dicho Juan José muy bien en un apunte, prácticamente ya estamos hablando de compendios porque en un solo texto entran todos los cursos. Y muchas veces los textos de historia y geografía están recortados y solamente se manejan algunos temas. Eso ya tiene que ver con los genios de arriba que manejan la educación en el país, cómo ellos visualizan y disciernen sobre lo que es la educación de un país, de un pueblo como el nuestro. Bien, yo quería aquí entonces agradecer nuevamente al CEIS por este espacio y quiero compartir, no sé si hay algún representante a través tuyo, voy a hacer entrega de un ejemplar del último texto del siglo XX para que lo tengan en la biblioteca del CEIS y que pueda contribuir. No, es que entre colegas tenemos que apoyarnos. Y si ustedes me han brindado este espacio, espero que el próximo año cuando yo venga y les toque la puerta para ver si puedo presentar el siglo XXI y compartir con ustedes algunos hallazgos, pues ustedes también con esa generosidad que han tenido este año también lo hagan el próximo año. Por favor, para yo poder hacer con la entrega. Muchas gracias. Aplausos nuevamente, por favor, para el autor Yuri Rodríguez Reyes, tanto por su comentario como por la donación que hace al CEIS. Luego de escuchar los comentarios de nuestros expositores, pasaremos a la ronda de preguntas, la cual durará 10 minutos y las respuestas de nuestros expositores unos 5 minutos. Ahora, por favor, quienes tienen una pregunta, levanten la mano, por favor. Hola. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Es un gusto tenerlos acá y escucharlos comentar este libro. Creo que como historiadores siempre vemos, ¿no?, qué está en el telón de la historia, pero usualmente no nos paramos. No nos paramos a ver cómo es que se representa en el teatro de lo que termina siendo la forma en la que se reciben nuestras investigaciones, ¿no? Nosotros estamos detrás, vemos cómo investigamos, entendemos la metodología,
pero usualmente no pensamos luego qué sucede con la información que como historiadores producimos. Y mucha de esa información a lo largo de los años y en los cambios inmensos que ha tenido la historia desde su inicio como una disciplina, han terminado en la educación. O sea, nuestros conocimientos terminan siendo transmitidos, terminan siendo usados, terminan siendo manipulados en sí mismos por las políticas públicas del Estado, pero también por los educadores que pueden llegar a leer los libros de los historiadores, o por la influencia que pueden llegar a tener los historiadores mismos en la sociedad, ¿no? O sea, historiadores como Porras, o como Macera, o como Capsoli, o como Galindo, son historiadores que más allá de haber influenciado en políticas estatales, tienen un gran peso, sus nombres tienen un gran peso dentro de la sociedad. Entonces, fuera de eso, la forma en la que se utiliza su conocimiento, el conocimiento que producen en los manuales escolares, mucho más interesante aún en los manuales del siglo XIX, de los cuales tenemos tan poca idea, ¿no? No son pocas las personas que conozco, al menos de mi generación. Hay una compañera que justamente está pensando en estudiar algo muy parecido al tema que han podido exponer, aunque de forma más focalizada, y creo que justamente ese es el tema, ¿no? La importancia de poder hacer un estudio que no solamente sea focalizado, sino que sea macro, que pueda abarcar y mostrarnos no solamente las rupturas y las discontinuidades, sino también las permanencias de la educación. Porque creo que, me imagino que deben haberse y sobresalen a lo largo de esta investigación que Yuri ha realizado y que ustedes han comentado también, las permanencias y las continuidades que existen dentro del relato y las políticas públicas del Estado en la educación. Lo que se dirige a cómo quiere ser producida, qué discurso mantiene, todo ese tipo de cuestiones me parecen bastante importantes. Justamente por eso quisiera preguntar cuál ha sido la guía metodológica de la investigación, cómo ha sido, aparte, ¿no?, de este estudio macro, que bueno, creo que todos vamos viendo la importancia, como mencionó Juan José, de estudiar primero o estudiar paralelamente tanto lo particular como lo general y ver cómo se retribuyen, pero cuál fue la manera en la que se llegó tanto a formar la metodología de esta investigación como a formarlo como un libro que me imagino que no es solamente un libro de naturaleza dirigida hacia una academia, sino que es un libro general, ¿no?, para que todos o muchos puedan leerlo. ¿Respondemos primero o...? Sí, preguntas luego la respuesta. ¿Me escucha? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, mis felicitaciones a los ponentes y en especial al autor que, bueno, yo no conocí el libro, no estoy muy inmiscuido en temas de historia de la educación. Sin embargo, me ha fascinado mucho escuchar y sobre todo escuchar que este libro nos ofrece una perspectiva de la historia de la educación desde el punto de vista de autores independientes, autores que no tienen por qué, como dijo usted también, que no dan la visión de lo que el Estado piensa de lo que tiene que ser la educación, ¿no? Entonces mi pregunta va, en base a ello, este libro tiene toda la intención de mostrar una opción distinta a lo que el relato oficial que el Estado enseña en los colegios hasta el día de hoy. Tiene un componente de opción que, no sé cómo plantearlo, que sea llevar a cabo para las juventudes. Buenas tardes con todos. Igual agradecer a Yuri y a los demás comentaristas por el texto. Yo quería preguntar un poco sobre el proceso de buscar las fuentes, en este caso los textos escolares, porque como lo dijo el doctor Heredia, ahorita, por ejemplo, he ido a la BNP y es difícil encontrar los textos, ¿no?, porque te dicen prácticamente lo que dijo, que están en la antigua biblioteca. Y por ahí sé que tú has hecho un proceso de rescate, ¿no? Has ido a Amazonas. Entonces me parece interesante todo ese proceso de reconstruir los textos escolares y lo que se dice, ¿no? Porque justamente pensar en todo ese proceso nos ayudaría a nosotros que somos jóvenes a investigar este tipo de temas, ¿no? Porque
valgan verdades, estudiar educación, así como otros temas, es un poco difícil, ¿no? Por ejemplo, el archivo del Ministerio de Educación es difícil acceder, ¿no? Y otros repositorios también, entonces todo está muy disperso, ¿no? Entonces tal vez sería interesante que nos relates un poco tu experiencia con eso, ¿no? Nada más, gracias. ¿Alguien más? ¿Una pregunta, una consulta? Como no hay ninguna, pasaremos a los comentarios de los expositores. Sí, la primera pregunta voy a responder sobre la cuestión metodológica. Como lo venía diciendo desde el inicio, yo les dije primero, cualquier texto hay que ver primero lo que se dice y luego cuestionar por qué se dice. Pero hay otra herramienta importante que olvidamos muchas veces, es que los autores buscan persuadir. O sea, esa es una idea fundamental que tienen que buscar en cualquier texto, ¿no? La idea de persuasión. Y aunque no lo crean, y esto lo veo en el artículo de Macera, pero primero hago un acápite. Yo a Macera lo admiro bastante. Para mí es el mejor historiador después de Basadre que ha parido el Perú. Yo no encuentro punto de comparación entre la importancia que tenía en mi generación Macera con Flores Galindo, ¿no? O sea, en verdad, en esa época, en los 80 y los 90, cuando tú eras niño, tú decías, ¿quieres ser historiador? Ah, vas a ser como Macera. Y Macera tenía una mediatización tremenda, lo llamaban de todos los espacios televisivos, nadie me lo va a permitir mentir eso. Flores Galindo es un autor que se quiere crear un mito tipo Macera en términos de que alguien que tuvo premios. Le cito un trabajo de Caxoli, Wilfredo Caxoli, que pone que el autor más leído hacia 1995 era Pablo Macera. O sea, los textos escolares más leídos y el historiador, y hablo de historiador con mayor circulación, era Pablo Macera. De esta perspectiva hay un reconocimiento a Macera. Yo fui porque lo admiro el 2019 a su sepelio, porque es una admiración intelectual. Él ha creado un gran relato historicista de la nación peruana. Yo no la voy a poder hacer, más que nada soy un deconstructor, pero va a haber alguien que me va a criticar a mí, lo va a criticar a Yadir, lo va a criticar a Yuri. La historia justamente avanza de esta manera, ¿no? Entonces yo rindo homenaje a Macera, pero esto no me obsta decir que, por ejemplo, me encuentro con un cuadro del pintor Bosch, en el cual el cuadro aparece segmentado y aparecen personas con perfil de la nariz deformada, muy al estilo judío, ¿no? Los judíos persiguiendo a Cristo, ¿no? Y Macera busca persuadir, pone esa imagen fea y abajo le pone una leyenda, la cual dice así, ¿no? Europeos del siglo XVI, si no me equivoco. No sé si se percatan de lo que trata de inducir, cómo busca persuadir que ellos eran unos seres malos, unos seres feos. ¿Por qué? Porque detrás de esto hay una intención. La intención de Macera en ese momento, y es una herencia de los textos escolares de los años 70, es justamente justamente buscar una revolución. No hay que engañarnos, ¿no? Entonces, esto se trata de evidenciar cuando un historiador justamente entra a analizar los textos. Esto desde el punto de vista metodológico, ¿no? La segunda guía metodológica que puedo darle, modestia aparte, y esto me lo dijo mi director de tesis en Francia: tú no eres filósofo, tú no eres crítico literario, que incluso los de literatura se permiten no poner fecha. Ustedes saben bien cuando trabajan, hay una tesis sobre inmigración china que te pone inmigración china, bla, 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 pero no te pone temporalidad, ¿no? Nosotros los historiadores sabemos que lo primero que tenemos que poner es delimitar el marco ¿qué? ¿Temporal? ¿Sí o no? Lo primero que delimitamos es el marco temporal. Entonces mi director de tesis me dice: tú no estás haciendo una tesis de literatura, una tesis de filosofía, tú estás haciendo una tesis de historia, y una tesis de historia busca discontinuidades. Eso fue lo que me dijo, lo que cambia. Y me obligó a pensar mi objeto de estudio y encontrar que había una ruptura en la transición había como 3 rupturas en la transición del siglo XIX en lo que es la historia intelectual peruana, que trata el concepto de raza e identidad nacional. Lo logré identificar, mi tesis es sujeta a crítica obviamente, pero creo que estoy innovando con algo, ¿no? Eso a manera de la metodología, ¿no? Esto aplica en historia de las ideas políticas, aplica en historia intelectual, etcétera, 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 ¿no?
Bueno, yo quería un poquito rectificar la idea, porque a veces de repente estamos pensando, estamos haciendo una historia de la educación. No es una historia de educación, es una historiografía. Ahí está la diferenciación, somos historiadores. La historia de educación la harán pues los educadores allá. Nosotros estamos haciendo historiografía, es decir, estamos tratando de ver el resultado de la idea, del pensamiento que se plasma en un escrito de un individuo. Pero ojo, este individuo, si bien es cierto, es un individuo particular, no tiene ataduras formales en un inicio con el Estado peruano, pero está circunscrito, está de alguna manera presionado a que su obra, para que sea validada, autorizada por el Estado, tiene que seguir los lineamientos del Estado. Y este es el continuum que se va a dar a lo largo de las décadas, desde los 50, 60, 70, 80. No solamente con Velasco, antes. Porque todas las obras, y eso ustedes lo pueden observar, bueno, si van al archivo y ven los libros escolares de estas décadas, van a ver que dicen ahí autorizado, código tal, el ministerio, etcétera, y ponen ahí bien claro, ¿no? Sexta edición, etcétera. Inclusive, no recuerdo si lo he puesto en el libro, pero hay una página en donde está la fotocopia, en el libro escolar está la fotocopia de la autorización del Ministerio de Educación que le han dado para que esa obra pueda ser difundida a nivel nacional. Es decir, el Estado, desde el 1825, cuando este señor González le pidió a Bolívar que le autorizara que saque el primer texto escolar que el Perú pudo haber tenido, llamado Catecismo Político, desde esa época ya estamos viendo pues, que hay una intencionalidad. Y los autores, evidentemente, mientras desarrollan sus ideas, su aparato, esto sirve evidentemente para el Estado. Sirve porque es una herramienta y sustento y fundamento, la tesis principal, son vehículos ideológicos. Es el punto básico, ¿no? Con respecto a la última pregunta, era sobre cómo es recuperar fuentes, etcétera. Miren, si bien es cierto que esto nació pues de una necesidad de la pandemia, los historiadores somos gente creativa, inventiva, y nos las ingeniamos. Y en este caso, si ustedes tienen un trabajo que realizar, como yo seguiría la recomendación de Juan José, es decir, busquen una ruptura. Y les pongo una. Antes de nosotros hubo una mesa donde hablaban de la independencia. Yo me abstuve de hacer una pregunta porque tenía una pregunta que hacer a uno de los panelistas acerca de esto de la Guyana, ¿no? La campaña en la Guyana. Entonces yo quería preguntar, justamente en base a lo que planteó Juan José, a ver, pero esto del diario La Guyana, ¿según quién? ¿Y cuáles son las fuentes? ¿Y por qué lo dijo? ¿No? Y además, ¿has contrastado, por ejemplo, con la leyenda negra que se le achaca a España? ¿Y lo has contrastado con los planes de conspiración que habían británicos, etcétera? O sea, creo yo que por ahí va la cosa, porque si queremos ser bien inquisitivos, tendremos que ver las dos versiones. Esa sería la idea. Y un último consejo editorial. No esperen a que alguien, una institución, les apoye financieramente para que publiquen sus textos. Consejo de un conejo. Permítanme lo coloquial. Ustedes publiquen. Porque de esa manera van a poder difundir conocimiento que ustedes están produciendo. Si yo voy a estar esperando que alguien me financie, me van a salir raíces. Hay muchos, lamentablemente, y no sigan esos malos ejemplos, hay muchos académicos, colegas, que se paran quejando por las redes, que no lo financian, que le tienen bronca, etcétera. Señores, filosofía china. Hagamos, no nos quejemos. Muchas gracias. A manera de lo que dijo Yuri, hay un punto interesante, les doy este consejo. Cuando escribe un historiador, esto quiero que quede claro, o sea, cuando escribimos, a veces nosotros escribimos sobre el pasado, pero nuestro texto puede decir más del presente que del pasado. Eso, metodológicamente, eso tiene que quedar bastante claro, ¿no? Incluso en mi tesis doctoral, yo me conozco a mí mismo, hay cosas de mi personalidad que están detrás de mi tesis, ¿no? Y hay todo un engranaje institucional en varios trabajos. Entonces, como quien dice, más que conocer a la historia, conocemos al
historiador. Eso aplica para el análisis de los manuales escolares. Bueno, ahí muchas gracias a la Facultad de Ciencias Sociales, a sus autoridades y al Centro de Estudiantes de Historia por permitirme comentar el texto de mi amigo Yuri Rodríguez, y le doy la palabra para que cierre a nuestro amigo Yadir. Bueno, en síntesis, voy a poner dos ejemplos, ¿no?, para abordar el tema de la metodología en torno a los textos escolares. Me voy a dar licencia para explicar un poco, al menos yo, cómo estoy haciendo una investigación. Ustedes verán, ¿no?, el texto aquí presente. Si uno aquí es de Historia del Arte, ¿hay algún artista? No sé si conocerán a Edna Velarde. Edna Velarde, una artista, en el contexto de la época, sacó el tema de la sublevación o la ejecución de Túpac Amaru II, que es la imagen que está acá. Y ahí habría que preguntarnos, por ejemplo, el contexto social. El ejército para ese entonces, ¿qué está celebrando y qué está editando para ese momento? No sé si a ustedes les resulta conocido el nombre de este historiador y difusor de la historia, Juan José Vega. Y en el tomo 3 de esta comisión permanente del ejército, ¿qué portada lleva? ¿Y por qué este divulgador de historia, que es un autor de textos escolares, por qué también lo está llevando? Entonces, algo que ha dicho Juan José Heredia aquí, ha dicho que, una metodología para abordar el tema de los textos escolares es no analizando lo locutivo, sino más bien lo ilocutivo, que es más o menos lo que aproximadamente nos enseña la escuela de Cambridge con Quentin Skinner, ¿no? Entonces, ver el pragmatismo, el contexto pragmático del lenguaje, ¿no? A partir de eso podemos ubicar contexto social, contexto político, contexto ideológico, entre otras cosas. Y es interesante porque nos abre una cadena de pensamiento y para poder investigar de manera mucho más fluida y mucho más estricta a estos temas. Así como este texto, hay un montón de textos que también utiliza el tema del arte. Yo creo que, imagino que ya habrán llevado historia cultural, habrán leído a Peter Burke, cómo es que se analizan las imágenes. Entonces, historizando las imágenes, también podemos rescatar un poco de cómo poder abordar el tema de los textos, ¿no? Entonces, no hay que quedarnos solamente en la letra. El texto escolar también implica imágenes y también es un texto divulgativo, ¿no? Entonces, como que por ahí, complementar, ¿no? Sí, muchas gracias. Por ejemplo, el texto de Argueda, siempre la imagen de Argueda ahí siempre me intrigó, y una vez escuché el comentario que lo habían analizado físicamente ahí a Argueda. Quienes lo conocieron, Argueda era un español, era blanco, casi español, ¿no? Se dan cuenta la imagen de ahí. La pregunta es cuándo lo hicieron, pero esto nos remite a los años 80, ¿no? Más o menos, a manera de cómo se induce, ¿no? Justamente entramos y estamos conversando sobre esto, porque cada vez que vengo al auditorio me encuentro con esta imagen que me marcó desde siempre, ¿no? ¿Alguien puede buscar hacer una tesis sobre esto? Averígüense todo. Sale. Y dos cositas. Una compañera de ustedes dijo, me interesa la historia conceptual. Es buen camino. Nosotros estamos un poquito a la saga. México ha avanzado con sus hiperconceptos, en fin. Francia han empezado y en Inglaterra también. Pero es buen punto para hacer análisis frescos, renovadores. Y el otro punto es, yo un poco en el tercer libro hablo de Derrida y de su idea de la huella, o sea, lo que no está en el texto, que es una cosa muy interesante. Y no estoy haciendo chévere por el tercero, pero le hemos dado ese enfoque. Ojalá que el próximo año me permitan para poder compartirlo con ustedes. Ahora sí, muchas gracias. Agradecer a los ponentes por esta presentación del libro de Cuando el Estado Educa, textos escolares peruanos, siglo XIX, XX y XXI. Ahora pasaremos al sorteo del día de hoy.